A ver, vamos a preguntar. La pregunta es abierta. En caso de que nadie conteste, agarraré la lista y empezaré a llamar al azar, ¿ya? A ver, ya hemos visto el tema de determinar la cantidad de tamaño de la muestra, los métodos para determinar la cantidad de la muestra. Ya, a ver, lo reguía. A ver, voy a preguntar, este, ¿qué es lo que yo necesito, ya, para realizar un buen muestreo? A ver, todas las preguntas están lo que hemos revisado ayer, pero quiero que me respondan. A ver, ¿quién quiere intervenir o voy llamando por asistencia? A ver, adelante, Dylan, Javid, a ver. La muestra tiene que ser representativa y equiprobable. Ya, representativa, equiprobable, ya. ¿Qué más? Mm, equiprobable. No tenemos que cometer errores al muestreo, por ejemplo. Más que todo ¿Qué tipo de representativa. errores? ¿Qué tipo de errores tenemos en el muestreo? A ver, más o menos de lo que hemos Errores visto como, por ayer. ejemplo, contaminantes, alteración de la roca en la superficie, por ejemplo, por meteorización o intemperismo, y algunos Ya. contaminantes, ¿no? Ya sea en la toma de muestras, en los testigos, Por empaquetarlos ejemplo, correctamente. cuando hago mi muestreo, digamos, estoy en campo, ¿ya? Y quiero tomar una muestra, ya, digamos, estoy con mi picota, con mi pico. ¿Qué contaminantes puedo encontrar ahí en campo, en ese caso? Eh, con lo que mencionaba, pues, solo que me recuerdo que era, tendríamos dos minerales y en el intermedio de ambos había un dique, si no me equivoco. Y podría haber una alteración o como un contaminante lo podríamos tomar. Ya. Está bien, a ver, tu apellido es Dylan Javid. ¿De qué turno eres? Soy del B. Turno B. Tu apellido es. Laura Quispe. Laura Quispe. También Dylan No, Javid. no, estoy listo, más bien, ¿no? Ya está. A ver, otra pregunta por ahí, a ver, ¿cuáles son a ver, hemos visto que hay errores en el muestreo, ya, hemos encontrado varios errores en el muestreo, como mencionó acá el compañero, alteraciones superficiales que encontramos, contaminantes, incluso en la misma falla humana, ¿no? Entonces, ¿a través de qué medio yo puedo determinar o puedo controlar esta selectividad del muestreo? Digamos, si yo estuviera en una empresa, en una organización, ¿ya? ¿A través de qué medio yo me aseguro de que en la toma de muestra sea de, sea de calidad? A ver, ¿quién me podría responder esa pregunta? ¿A través de qué medio o herramientas? A ver, adelante. No, es un tipo de muestra, pero yo digo, ¿con qué herramienta yo me aseguro? Por ejemplo, yo soy supervisor, ¿ya? A través de qué herramienta, ya yo puedo asegurarme de que el personal que está a cargo de realizar la muestra, ¿ya? Lo haga de manera, o de una manera, adecuada, de calidad, ¿no? Que no se contamine, que sea la muestra en una cantidad adecuada para llevarlo al laboratorio y me salgan los resultados, lo mejor posible. A ver, adelante, Juan Manuel. Buenas noches, ingeniero. ¿Podría ser teniendo unos buenos valores de QA y QC? Ya, está bien. ¿Qué entiendes tú por QA/QC? ¿Qué significan esos términos? Son siglas en inglés. Es Quality Control, QC. Ah, claro, el QA/QC, bueno, para todos, el QC es el quality, como dice, que significa calidad, y el C, control, y
que diga el C no es el contra, el C es la aseguramiento de la calidad. Por eso, QA de asegurement, achievement y la C de control de la, o aseguramiento de la calidad. Ya, pero está bien. Pero ¿cómo yo aseguro esa calidad? ¿Cómo, o sea, qué herramienta? Y no está en la diapositiva, yo le he mencionado ayer, ¿ya? ¿Cómo yo me aseguro? Porque yo soy ingeniero de minas, quizás en un momento me encargue, digamos, o tenga gente a cargo que hace actividad de muestreo, ¿no? Para yo, ¿de qué manera puedo garantizar de que mis trabajadores o mi personal a cargo haga un buen muestreo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué herramienta? Y esto va generalmente para todo tipo de actividades, en donde yo tengo que asegurar la calidad del trabajo, también la seguridad del trabajador, que lo haga de manera segura, ¿ya? A ver, Gabriel Alexander. ¿Será de manera, o sea, mediante capacitaciones? Sí, por ahí va, está cerca, pero hay un término que se usa bastante. Lo he mencionado ayer, a ver si alguien se acuerda. Está bien, la capacitación está bien. A ver, Daniel Jesús. Una planificación de muestreo. Bueno, también tenemos que planificar para asegurar la calidad, para hacerlo adecuadamente, pero hay una herramienta. Es una herramienta administrativa que yo necesito para que el trabajador haga el trabajo de manera adecuada, por no decir paso a paso la actividad. Y a ver, adelante, Eddie Kevin. Podría ser tal vez los KPI. No tanto, los KPI solamente son indicadores de rendimiento, que más está basado en hacer, digamos, el trabajo en un menor tiempo o en un menor costo, ¿no? No tendría mucho que ver por ahí. A ver, Saúl Eleazar. Sería quizá proponer estándares y proponer también un procedimiento adecuado. Ahí está, esa es la respuesta. Ya, para cualquier tipo de actividad, ya no solamente muestreo, sino para todo tipo de actividad que se realice en minería, para que se haga de manera adecuada, de manera segura y garantizar, como dijo el compañero, el QA, el QC, el aseguramiento de la calidad en cada actividad, yo necesito tener un procedimiento, es decir, un paso a paso de lo que yo debo hacer en mi actividad. Ustedes si revisan el decreto supremo, el 034, donde prácticamente es el reglamento de seguridad en minería y salud ocupacional, ahí te indica cómo es el procedimiento y para qué sirve. Y es el que te asegura que el trabajo que tú le estás indicando a tu personal se realiza de manera adecuada, paso a paso, con el equipo, con la herramienta adecuada para esa actividad y con los EPPs adecuados, ya con la indumentaria adecuada para realizar esa actividad. Y el estándar te asegura también los parámetros o criterios básicos y necesarios para que se realice esta actividad. ¿Ya? Está bien lo que ha dicho Saúl Eliazar. ¿De qué turno eres? Turno A ver, turno A. Vamos a ver. Turno de Saúl Eliazar. ¿Tu apellido es? Ruelas. Ruelas, Vera. Orruelas. A ver, ¿dónde está? Ruelas, acá está Ruelas. Ya. Estamos prácticamente haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto ayer. Ya básicamente también para que participen todos acá, todos los presentes. Y de manera también ver lo que se ha aprendido el día de ayer. Ya. También hemos visto dentro de los errores en el muestreo, uno de los principales errores que tenemos es la pérdida por segregación. ¿Ya? Y a ver, ¿en qué consiste básicamente la pérdida por segregación? A ver, por ahí alguien que quiera participar, alguien a ver, Rivaldo, Yair, a ver, adelante. Cuando es pérdida por segregación, usted dijo que bueno, se separan las partículas del mineral grueso y del mineral fino, que el mineral grueso cae en el centro y se caían por los costados. Ya. Ocurría en yacimientos estratiformes. ¿Y cómo se pierde esta segregación? ¿De qué manera se produce esta pérdida?
¿Cómo, Mm, a ver, cómo pierdes? O sea, está bien lo que tú has dicho. A ver, no te escucho muy bien. Adelante, ¿no? Rivaldo y Jair, no te escucho. sí, sí, recién estoy escuchando vos. A ver. Mm, Lo que tú has dicho está bien. En todo muestreo de mineral siempre vas a encontrar elemento grueso, elemento fino. Pero, ¿de qué manera se produce esta pérdida por segregación? A ver, alguien por ahí. A ver, Alexis. Pues básicamente sería por el peso específico, ¿no? Del material en el cual estamos trabajando. Mm, claro, o sea, el elemento fino, el elemento grueso, tienen el mismo, por ciertas características de volumen va a tener un peso específico igual, solo que por el tamaño de la partícula va a tener un peso específico aparente. Un material grueso, si yo quiero sacarle su peso específico, su densidad, ya obviamente va a ser menor, y el peso específico del material fino o polvillo, digámoslo así, va a ser mayor. Pero no sería tanto por o sea, ¿de qué manera se produce esta segregación, Por esta la pérdida? manipulación del material, al momento del transporte, tal vez. Ya, está por ahí. A ver, ¿qué más? A ver, imagínate que lo que dijo el compañero, a ver, la pérdida por segregación es cuando yo estoy en una faja transportadora y como es el material grueso, se va hacia el fondo, porque es el material grueso, y el material fino, que es más particulado, de menor diámetro, se va a los costados. ¿Dónde encuentro la pérdida ahí? A ver, ¿cómo se pierde ahí el mineral? A ver, por ahí Leonardo, Sebastián, a ver. Sí, Inge, yo creo que depende de la recuperación metalúrgica. En este caso hay procesos que recuperan mayor parte de lo que es el grueso y hay procesos que recuperan lo que es el fino. Entonces, dependiendo de la recuperación que se tenga, se puede aprovechar o no el tema de los finos y los gruesos. Está bien, pero no sé, a ver, no tanto en la recuperación metalúrgica. En la recuperación metalúrgica entra todo, o sea, fino, grueso, todo entra a la chancadora, pasa por la molienda y pasa por la faja, todo. A ver, por ahí, a ver quién más está levantando la mano. A ver, Thierry Anderson, a ver. Aló, sí, profesor, buenas noches. Yo pienso que sería por la acumulación debido al peso. Que hay partículas gruesas cuando tienen mayor peso tienden a acumularse más en la parte del fondo y por lo tanto la homogeneidad de todo el concentrado sería dispareja. O sea, hay las partículas finas en un cierto lado y las partículas gruesas en otro lado. Claro, a ver, más o menos para explicarles la pérdida por segregación, ya un caso práctico que pasa en minería, siempre va a haber el material grueso y el material fino, ¿ya? Siempre van a encontrar material grueso, material fino en los yacimientos al momento de realizar la voladura. Cuando hago la voladura, ya, sea en campo o en la misma planta, esta pérdida por segregación normalmente se da cuando el material ya está prácticamente este, en dos tipos, ¿no? De materiales de tamaño de partícula grandes a tamaños de partícula de menor tamaño hasta llegar a un nivel de polvo. Una pérdida por segregación básica que se da es cuando el fino se pega en las paredes de la labor por tema de humedad. Generalmente en minería subterránea la humedad o el grado de humedad es altísimo, entonces ahí ya voy perdiendo por segregación este material fino, ya se va quedando en la mina, ya. Otro caso también cuando yo voy a planta, cuando se pierde esta segregación o se pierde
este mineral fino particulado de manera más como polvillo, es cuando por el mismo viento, digámoslo así, o ya no está con la humedad, este se disipa en forma de polvo. Entonces estoy perdiendo este mineral. ¿Ya? Entonces la pérdida es por segregación en términos generales, es por el tamaño de la partícula, ya que no está homogenizado al momento de hacer el muestreo, tiende a quedarse o a perderse en el ambiente. Ya eso vendría a ser la pérdida por segregación, que básicamente depende de la granulometría, de la forma y el peso de la partícula. ¿Ya? A ver, otra pregunta. A ver, alguien que me diga un ejemplo, cuando hemos hecho la planificación de una campaña de muestreo, ¿ya? Un ejemplo, ¿por qué yo debo tomar, o por qué debo considerar como el lugar y frecuencia al momento de tomar una muestra? ¿De qué dependería eso? A ver, Piero André. Buenas noches, ingeniero. Yo creo que dependería mucho del tipo de mineral al que estamos apuntando a explotar, o bueno, en el cateo o Ya. en la búsqueda. Por ejemplo, el oro, que podemos ver que es mucho más irregular que, no sé, un yacimiento de cobre o de plata, etcétera. Ya. El tipo de yacimiento. Ya, pero... Y tipo ponme de un mineral. ejemplo, a ver, está bien, pero ponme un ejemplo, a ver cómo yo lo haría de manera, o sea, un ejemplo así básico nomás, para hacer el muestreo en este tipo de yacimiento, digamos, que en el caso del oro, ¿no? Un yacimiento aurífero, ¿no? Sí, bueno, tengo entendido que, bueno, las perforaciones diamantinas que se puedan hacer o las calicatas, son a ciertos metros. Ya. Em, em, no podría sugerir que lo hagan más seguido porque eso demandaría una mayor inversión, Ya. pero em, podrían haber otros factores para que pueda seguir la beta y como tipo predecir um, si se mantiene la misma potencia de beta. Ya. Lo que has dicho es que prácticamente un ejemplo, está bien. Cuando yo hago las trincheras o calicatas, como tú dices, lo hago a una cierta distancia, eso vendría a ser el lugar, de qué manera o a qué distancia, incluso a qué profundidad lo voy a hacer, ¿no? Y la frecuencia, normalmente cuando hago calicatas, trincheras, no tiene una frecuencia regular, ¿no? Es básicamente al espacio, al ambiente que yo tengo. Ya está bien el ejemplo. ¿Tu apellido es? ¿De qué turno eres? Piero Choque del turno A. Piero Choque, a ver, Piero. ¿Tu apellido cuál es? ¿Choque o Piero? Choque, ingeniero. Choque con apellido, ya para. Tengo una lista acá por apellido. Ya, a ver, a ver, ¿quién más? También, a ver, otro ejemplo por ahí. A ver, están levantando la mano. A ver, a ver, la señorita Justin Sabrina. A ver. Ya, ingeniero, también se necesita tomar en cuenta la frecuencia porque por las variaciones de, digamos, de tipo natural, que se Ya. llegan a ver las alteraciones, o sea, las muestras también se deben ver qué alteraciones pueden haber. Entonces se toma, digamos, ciertos tiempos, como 5 minutos, 1 hora, a ver qué cambios pueden llegar a tener. Ya, claro, un yacimiento depende de las alteraciones, puede haber cambios. Pero, a ver, un ejemplo, a ver, señorita, a ver, igual que lo he Mm, puesto en las calicatas, trincheras. A ver, un ejemplo básico de tomar una muestra que dependa tanto del lugar y la frecuencia con la que yo puedo hacerlo. Probablemente de tipo material. mm, Porque hemos visto que las muestras no solamente se sacan en las etapas de exploración, en producción, en planta. Entonces, hemos visto varios, ¿no? Son varios escenarios donde se saca la muestra.
Pues ahí, por ejemplo, ahí tienes el lugar, ¿sí, no? Y la frecuencia ya dependería de cómo tienes la muestra o la población o el conjunto. Si lo tienes in situ en campo, hemos visto hay cuántos tipos de muestreo que se hacen, ¿no? Se hacen calicatas, se hacen por esquirlas, hemos visto, ¿no? Entonces, eso se refiere lugar y frecuencia. ¿Ya? El lugar, dependiendo en qué zona me encuentre. En una etapa, no sé, de exploración, tendrá un determinado lugar. En operación, dependiendo si es mina subterránea, mina superficial, tendrá un determinado ubicación de mi muestra y de qué forma también se extrae esa muestra. Entonces, y la frecuencia simplemente es si lo hago de manera constante, periódica, puede ser muestreos que estén separados a una distancia, no sé, de 1 metro, de 2 metros, un ejemplo, o haga una malla regular o irregular, ¿ya? O sea, la idea es que el muestreo depende cómo lo encuentre, lo haga una cierta, que puede ser frecuentemente, ¿ya? Bajo ciertos parámetros, o simplemente al azar, donde no tengo ningún parámetro y simplemente me da un dato aleatorio, ¿ya? Entonces, eso se refiere cuando yo digo lugar y frecuencia. Dependiendo del lugar, o sea, en qué etapa me encuentro, en la exploración, me encuentro en la etapa de operación, ¿ya? Y la frecuencia simplemente, cada cuánto voy sacando la muestra dependiendo de las condiciones que yo tengo. Ya si estoy en minería subterránea, minería superficial. Por ejemplo, un ejemplo básico, es por ejemplo cuando yo hago la perforación para hacer la voladura de un banco en un talud, ¿ya? Es un escenario, es un lugar. Y las perforaciones normalmente obedecen a una malla de perforación. Entonces, esa malla de perforación básicamente es el lugar donde se está haciendo el muestreo, ¿ya? Están prácticamente equidistantes. Y la frecuencia vendría a ser, ¿ya? ¿Con qué frecuencia yo hago este tipo de muestreo? Yo diría, lo haría cada vez que hacen la voladura de estos bancos, ¿ya? Es un ejemplo básico, ¿no? Ejemplos va a haber bastantes, pero es una de las consideraciones que se toma al momento de planificar una campaña de muestreo, ¿ya? A ver, otra pregunta. A ver, hemos visto los métodos de muestreo, muestreo por puntos, el muestreo lineal, el muestreo volumétrico. Ya hemos visto que el muestreo por puntos es básicamente un muestreo básico, se podría decir, donde no tengo, o la masa de muestra es menor, ya el muestreo lineal es un poco mayor, y el muestreo volumétrico ya estamos hablando de bastantes kilogramos, incluso llegar a las toneladas o mayor a 1 tonelada. Ya, a ver, alguien que me explique cómo yo realizo el muestreo en lo que son sondeos o talaros diamantinos. A ver, alguien por ahí. A ver, John Edward, a ver, ¿cómo yo realizo los sondeos? ¿Cómo se realiza el muestreo lineal mediante sondeos? A ver. Si no me equivoco, en los taladros diamantinos sale un testigo que después se corta a la mitad se lleva al laboratorio, la otra mitad se guarda para tener en el expediente o también para volver a mandarle al laboratorio. Ya, o sea, lo corto a la mitad y una mitad se guarda y la otra mitad se manda a analizar. Sí, correcto. O sea, a la mitad en el testigo. Ya, está bien. Y ese testigo generalmente es todo el testigo, o sea, porque yo hago una perforación desde arriba, desde la corteza hasta abajo. ¿Todo el testigo lo mando a analizar o qué criterio tengo para analizar el testigo? Porque Me el parece que es testigo, a ver, sí, dime. me parece que es por partes, por puntos específicos, no todo el testigo. ¿Cuál es el criterio? A ver, más o menos, que tú, o sea, más o menos a lo que tu respuesta hasta ahorita está bien, lo que has dicho. Excelente. Tal vez el criterio es a cierta distancia, a cada cierta distancia del testigo se saca una pequeña muestra. Ya, está bien, es un criterio, las distancias. Y a cada cierta distancia yo voy sacando un testigo
y lo voy acomodando en cajas, ¿ya? Y lo voy almacenando. Y voy haciendo mi muestreo de estos testigos a una cierta distancia, obviamente. En la imagen que hemos visto, por ejemplo, el testigo normalmente, para cortarlo yo a la mitad, necesito una distancia mínima, pero yo analizo en forma general todo el testigo a una cierta distancia. Y tu apellido es John Edward, ¿tu apellido cuál es? Chávez Santachoque, ¿De qué turno eres? del B. El turno de Chávez Santachoque. Ya está. Excelente. A ver, bueno, está. A ver, algo adicional por ahí, a ver, del muestreo por sondeos. A ver, ¿alguien por ahí? Algo adicional a lo que dijo John. A ver, Víctor Alejandro. Sí, ingeniero, buenas noches. Tal vez se podría considerar como una estrategia para tomar aparte de la distancia de los testigos, considera también cuando se evidencia un cambio litológico. Ya, está bien. Está bien la respuesta. Cuando hay un cambio litológico, podría ser pasar de un macizo rocoso, por ejemplo, una roca diorita a una roca, no sé, granodiorítica, o un cambio de alteración, o simplemente pasar de lo que es desmonte o roca, pasar al mineral, ¿no? Es un cambio litológico o de tipo mineralógico, se podría decir, ¿no? A ver, tu apellido es, Guaira Carvajal, ingeniero. ¿de qué turno? Turno A. Guaira Carvajal, turno. Guaira Carvajal, ¿no? Ya, a ver, algo adicional, a ver por ahí. A ver, Roland. Ya, pero hablando de muestreo, o sea, esa es la finalidad, lo que me ha dicho es la finalidad del sondeo, pero estamos hablando de cuando hago el muestreo. A ver, por ahí, Saúl, hacer a ver algo por ahí. Eh, otro criterio podría ser cuando el testigo contenga mineral para poder hacer un control de leyes. Ya, claro, también. Y eso sería una etapa ¿en qué etapa estaría ese sondeo de mis muestreos? Cuando hago el sondeo. A ver, Enzo. En la etapa de exploración. Claro, en la etapa de exploración. En la etapa de exploración, donde yo hago lo que dice, el objetivo es no analizar todo el testigo, sino solamente la parte mineralógica, la parte del cuerpo mineral, nada más. Simplemente hago el taladro, el sondeo diamantino y solamente lo único que yo voy a analizar o voy a mandar al laboratorio para hacer el muestreo es la parte que ha cortado el mineral. ¿Ya? A ver, tu apellido, Saúl Eleazar, ¿de qué apellido cuál es? ¿Qué turno eres? Ruelas Vera, del turno A. Tu apellido es Vera. Ruelas Vera. Ruelas Vera, ya está. Y Enzo, tu apellido es Andía Carpio, turno A. Lía Carpio. Ya, ya lo que hemos visto ya, el muestreo lineal. Y a ver, otra pregunta, ¿habrá alguien que me explique ya de qué manera se realiza el muestreo por canaletas? A ver, un ejemplo de qué manera se realiza. Ahora adelante, Roland. Ya.
Ya, básicamente muestras para analizarlo y esto. Pero ¿cuál es la característica principal? Ya lo dijiste, una es la forma de canal, pero ¿qué característica principal ven en esas canaletas? ¿Cuál sería la característica principal? A ver, la señorita Justin Sabrina, a ver. Su forma granulado creo que era de tipo. A ver, por ahí, a ver, Carlos, a ver, Gabriel Alexander. Sí, es por su, o sea, se trazan dos líneas que son paralelas a la dirección de la beta. Entonces, por eso toma la forma de la canaleta, ¿no? Dos líneas paralelas a la dirección de la beta. Sí. La beta tiene dirección y tiene buzamiento, o sea, tiene dirección del azimut, se puede decir, y la dirección del buzamiento. ¿A cuál sería paralela esta canaletas? ¿A la dirección del buzamiento o a la dirección del azimut de la beta en este caso? Si no me equivoco, es perpendicular, pero al usamiento. Perpendicular a la dirección del buzamiento, en ese caso sería paralelo a la dirección del buzamiento. Ya, eso, a ver, para que se entienda de manera visual, ya, cuando yo hago las canaletas, imagínense, creo que ustedes ya han ido a campo, seguramente han ido a una mina, un socavón en Yarabamba, seguramente han ido, ya, ya han entrado a un yacimiento, también lo pueden ver por videos en YouTube. Ya, cuando entran a un yacimiento de minería subterránea, ya que estas canaletas se hacen más en minería subterránea, entran en una labor que le llamamos galería. Galería, ¿por qué? Porque estamos haciendo una labor en beta, en mineral. ¿Ya? Y normalmente en la corona de la labor, en la parte superior, está la beta. ¿Ya? Y ahí lo vas a ver. Lo que normalmente se hace es pintar los límites, los contactos de esta beta. ¿Ya? El contacto de esta beta, más o menos lo voy pintando de alguna manera. Y de manera entre contacto y contacto, trazo una línea perpendicular. ¿Ya? Y esta línea perpendicular más o menos será un ejemplo, ¿no? De 10 centímetros de ancho. Ya saco esa canaleta. Canaleta simplemente es como sacar una especie de rectángulo, ¿no? De ese segmento. Obviamente eso lo puedo sacar con una pizza o con una máquina cortadora. Y lo voy sacando a cada cierta distancia. Y esta distancia normalmente me lo da cuando hagamos el estudio de variogramas, dependiendo de la irregularidad del yacimiento, tanto en ley como tamaño de partícula, ya yo voy a sacar esta distancia que puede ser cada metro, cada 2 metros, cada 3 metros, depende mucho de la variabilidad del contenido metálico del yacimiento. Ya, esos son básicamente cuando llevo canaletas, ya para que quede de una manera más explicado, ¿ya? Ya, a ver, después hemos visto un muestreo volumétrico, hemos visto que es un muestreo donde se usan bastantes cantidades de mineral, ya para realizar el muestreo. Ya, a ver, voy a poner un ejemplo, ya, y ustedes me van a decir a qué tipo de muestreo o qué tipo de muestreo yo puedo utilizar, ya. Si yo estoy hablando de un muestreo en, en, en superficie, ya, estoy en superficie, imagínense que estoy en un cerro, estoy caminando en un cerro y estoy haciendo, no sé, mi labor de cateo o prospección y de pronto me encuentro con un afloramiento, ya de un yacimiento mineral, que tiene una potencia de, no sé, de 5 o 10 metros, ¿ya?
¿Qué tipo de muestreo puedo hacer en ese yacimiento? A ver, alguien que me diga, que me explique. A ver, adelante, Saúl Eleazar. Podríamos hacer una calicata, que es una excavación para donde se busca exponer el depósito mineral, llegar a él. Hacer una calicata en un yacimiento de 10 metros de largo. No lo veo, o sea, hay que ver en qué situaciones puedo hacer yo una calicata, ¿no? A ver, adelante, señorita Justin Sabrina. El de camino y trinchera por el largo. Ya, ¿y cómo sería ese muestreo por caminos y trincheras? ¿De qué manera lo haría? O sea, se hace como secciones que sean del mismo tamaño y de eso sacamos las muestras. De un peso más o menos como el que dijo que es 5, si no me equivoco. Claro, cuando son potencias de grandes dimensiones, estamos hablando de hasta 10 metros, hacer una trinchera va a ser un poco complicado, ya, para analizar ahí. Está bien, se hace el muestreo por caminos y, bueno, trincheras, le llaman normalmente también a hacer ciertos excavaciones, pero normalmente lo que haces es dividir, ya, se puede decir una segmentación de yacimiento, y básicamente en toda esa división que has hecho, de alguna manera, porque no voy a hacer una calicata de 2 metros, 3 metros, me voy a demorar, ya, porque eso lo tendría que hacer a lo largo de todo el yacimiento. Si fuera un yacimiento o una veta de una potencia de 1 metro y a 2 metros, podría ser una calicata a lo largo del afloramiento. Pero en este caso, tendría que ser el muestreo solamente a lo largo, no a lo largo, es decir, entre contacto y contacto, haría el muestreo, o sea, solamente entre los 5 y 10 metros. Si fuera trinchera o calicata, lo podría hacer a lo largo de todo el yacimiento, ya, a lo largo de todo el yacimiento. Ya, a ver, señorita Justin Sabrita, su apellido es, Escate, ingeniero. ¿de qué turno? Del turno B. ¿Cómo me dijiste tu apellido? Escate, con E. Ahí está. Ya. Hay que ver en qué, más o menos son consideraciones que se hacen, ¿no? Entre los muestreos, dependiendo de la potencia que tiene la beta. Por ejemplo, en la diapositiva hay uno que se muestra en trincheras o calicatas, también tiene ese nombre. Se hace cuando las potencias son menores, ¿no? No son muy extensos, y puede hacer una trinchera a lo largo de todo el cuerpo o de todo el afloramiento. ¿Ya? A ver, ¿cómo se hacen los muestreos? A ver, alguien que me explique por ahí el muestreo en los pozos de voladura. A ver, hasta Alexis. Bueno, durante la perforación, la broca va a extraer los ripios, que vendrían siendo los fragmentos que salen del barreno, ¿no? Estos ripios los vamos a ir recolectando por intervalos de la profundidad en la cual estemos perforando, los cuales los vamos a posteriormente enviar al laboratorio, ¿no? Para hacer el debido control de leyes. Ya está. Esa es la finalidad del muestreo en los pozos de voladura. Ya está bien. A ver, Alexis. Ya. Está bien. Estos ripios o detritos que salen ya se forman como unas pilas de mineral en superficie, y estas se pueden muestrear. Hay diferentes maneras de muestrear este ripio. Ya eso lo hemos visto más adelante. A ver, hemos visto también el muestreo en planta, ya. En planta de beneficio, ya donde prácticamente se hace la recuperación del metal o del
del metal a recuperar, ¿ya? Y dentro de las plantas hemos visto muestreo en pilas, muestreo en capas o estratos, ¿ya? ¿Cuál de los dos métodos de muestreo es mejor, en pilas o en estratos y por qué? A ver, Neisser y Joel, Kibuya. Buenas noches, profesor. El muestreo en capas o estratos es mejor porque, a diferencia del muestreo en pilas, este se homogeniza y eso nos permite hacer un mejor muestreo. ¿Cómo lo homogenizo esa muestra? ¿O de qué manera lo hago como tú dices? Que sea más útil, ¿no? Creo que podría ser como una máquina para aplanar esa pila. ¿La aplano, solamente la aplano o qué más tengo que hacer? Tú lo has dicho, pero quiero que a ver, más o menos, ¿cómo sería para que sea más representativo? Tú lo has dicho, es representativo. ¿Qué tengo que hacer para que sea representativo? Podría ser la malla de muestreo. Ya, pero ¿cómo yo hago que una muestra o mi población donde voy a sacar mi muestra sea representativo? ¿Qué haría yo con el equipo? O sea, aparte de aplanarlo, ya me dijiste, ¿no? Podría mezclarlo también. Esa es la respuesta. Tengo que homogenizarlo. Ya, tengo que homogenizarlo. Una vez que lo homogenice, lo mezcle, ya lo puedo hacer como capas. Luego con capas y recién en esta capa ya puedo hacer la malla que tú dices, ¿no? Hago la malla, voy haciendo las interacciones para que sea simétrico y voy sacando mi muestra. ¿Ya? Tu apellido es Kiluya. Y tú eres el turno. Ah. A ver, Kiluya. ¿Dónde está? Ya, está bien. Después hemos visto lo que es la preparación de las muestras. Ya. A ver, alguien que me explique dentro de la preparación de las muestras, ¿en qué consiste el proceso de cuarteo y para qué me sirve? A ver, Alexis. Bueno, se procede, ¿no?, a formar un cono con la muestra, la cual lo vamos a proceder a aplastar y dividir mediante una cruz en 4 partes iguales, que vendría siendo el cuarteo, ¿no? Y se eliminan 2 partes opuestas, las diagonales. Escogemos las diagonales y este proceso lo repetimos hasta adquirir el peso que necesitamos para mandar a planta, ¿no? Ya, te faltó algo inicialmente, algo que tengo que hacer antes de dividirlo. ¿Es lo que tengo que hacer en la muestra? Homogenizarlo. Ahí está, homogenizar. Primero lo homogenizo antes de cuartear. Ya, si no, no tendría sentido hacer el cuarteo. El cuarteo se hace una vez cuando la muestra esté homogenizada. Y obviamente en la mayoría de muestras que hemos visto, antes de sacar la muestra, o sea, este es el método del cuarteo que es el más utilizado, como dices, para disminuir la cantidad de masa hasta la adecuada, hasta obtener la adecuada. Ya se aplica en todos los tipos de muestreo que hemos visto, tanto el muestreo en calicatas, en trincheras, el muestreo en los ripios, en los sondeos, el muestreo en la perforación, o sea, en el muestreo, en todo tipo de muestreo que hemos visto, los tipos y métodos de muestreo, aplicamos el cuarteo, ¿ya? Y la finalidad es que esté homogenizado y reducir el tamaño de mi muestra. ¿Está bien? Porque como dije, no es también óptimo llevar, no sé, si puedo llevar 1 kilo de muestra que llevar 10 kilos, prefiero llevar 1 kilo, pero que sea bien representativo. ¿Ya? A ver. Ya, es básicamente el muestreo. Ya. Y justamente ayer hemos visto el tema 3, el tema de lo que son la estimación de recursos y reservas por los métodos clásicos. ¿Ya? Hemos hecho el proceso de evaluación de reservas, ¿ya? Que básicamente a raíz de la ley de corte ya se calcula la reserva en sí.
¿ya? Se calcula la reserva y tengo lo que es la mina, ¿ya? Hay un cuadro a ver si es que están todos ahí presentes. Ahora entiendo que la mayoría está con la diapositiva. En la tercera presentación que envié ayer, a ver si es que se ubican en la tercera presentación, la tercera diapositiva, que dice proceso de evaluación de reservas, en donde nos aparece prácticamente cómo yo convierto el resultado a una cubicación de un metal ya estimado. ¿Ya? Ingeniero, aún no tenemos la otra diapositiva, la última diapositiva. Sí les he enviado el día de ayer, bueno, les he enviado a Roland y A mí, a ti también. pero yo a mí no me ha llegado ni al correo ni a A mi ver, WhatsApp. vamos a revisar. Vamos a revisar lo que yo envié ayer en la noche. Ah, no, ¿A ti, Roland, te ha llegado o no te ha llegado? sí, ya lo acabo de revisar bien y sí está. Ahí lo paso. Ayer le enviaron, ¿eh? Entonces, bueno, porque la mayoría no lo tiene, o del turno B, creo que del turno B sí lo tiene la diapositiva de la tercera. Y a ver, a ver, el turno B, a ver, que me explique esa tercera diapositiva, a ver, ¿quién quiere explicarlo? A ver, señorita Sabrina, yo tiene Sabrina Escate, a ver, comparta su pantalla y para revisarla, a ver de qué manera me podría Ingeniero, explicar. es sobre el ejercicio, ¿verdad? No, es la tercera diapositiva. Solamente quiero que me explique el proceso de evaluación de reservas, cómo yo llego de una prospección a una publicación. Ya. No, ingeniero, disculpe, pensé que se refería al ejercicio. A ver, señor Cristian Velarde. Ya. Buenas noches, ingeniero. A través de que si lo obtenemos los testigos de perforación diamantina, esos testigos nos entregan diversos datos. Entre A ellos ver, está... ¿estás compartiendo la pantalla? No, yo tengo yo tengo mi apunte. ¿No lo podías compartir ahí para revisar y que también todos lo vean? Podría prender cámara, está en un cuadernito, a ver, espérame. Ay. No, sino en la presentación, en la diapositiva que es enviado el día de ayer. Yo tenía de mis apuntes. A ver, acá es por qué sirve sobre estimación de recursos y diseño de Simplemente, funcional. a ver, en todo caso, comparte, no sé, un pie, una pantalla en blanco y más o menos mediante líneas lo puedes explicar. Ahí, ¿cómo se compra? O sea, compartes tu pantalla y mediante un pie, más o menos la secuencia, lo que se ha entendido de esa diapositiva. Espérame, ¿cómo se voltea cámara acá? Dios, ¿cómo se pone? No le podría explicar por esto nomás, por voz. A ver, de lo que tengo. A ver, explícame, pero sí tienes la diapositiva, ¿no? ¿O no lo Sí. tienes? No, sí. A ver, lo que entendí es que decir, las perforaciones diamantinas te entregan 4 datos, que son collar, survey, y aparte de ahí también te entregan A6 y también los geoprincipal, que sí pues son alteraciones, donde están el aside del taladro, su front y su tour, que sí es desde dónde hasta dónde van. Esos también tienen un código y también se clasifican por óxidos, sulfuros y también un código de transición. Y también su propiedad geomecánica es un RQD. Y todo eso entra en una base de datos. Y también se definen los límites del proyecto. También hay unas fórmulas. No sé si lo podría compartir. Esto es de... Este es de un Esto lo entendamos. Ajá.
Ahí está la fórmula, definir límites del proyecto. Acá está altura de banco. Por ejemplo, una altura de banco para el oro debe ser de 6 a 8 metros, para el cobre de 12 a 15 metros y para el hierro de 15 a 18 metros. Y acá está. Sí, sino que lo que yo quiero que expliques, o sea, por eso es que tienes la tercera diapositiva, o sea, no quiero algo así detallado, sino quiero algo así global. Ya después, más adelante, vamos a entrar al detalle que tú dices hacer mediante una base de datos que tú dices tener el collar, el sarbe, el asai, o los distintos tipos de roca o cambio de lo que hay, lo vamos a ver más adelante. Eso es entrar ya al detalle ya. Pero yo quiero de manera global, ya, en qué consiste este proceso de evaluación de reserva. Por eso lo que yo quiero es que alguien comparta la pantalla, esa diapositiva, y le explique. No sé si es que alguien haya, a ver, alguien por ahí. Ya, básicamente lo que dice Cristian es que yo necesito una información, ya de manera global, necesito una información para definir uno, el yacimiento mineral, y en base a esta definición del yacimiento mineral, y obviamente yo voy a hacer unos cálculos para determinar la ley de corte en función al metal que estoy trabajando, que va a estar en función a los costos, a los beneficios que voy a obtener, y voy a tener una ley de corte. Esta ley de corte hace que mi recurso ya estimado pase a una reserva, ya, pero no todo va a salir como reserva, o sea, no todo lo que es reserva sale. Hay ciertos criterios de selección, de limitación, como podría ser el método de explotación u otros factores que me van a definir esta vena, que va a ser la superficie del yacimiento. Uno de esos límites que me va a definir es la potencia explotable o ancho de minado, ya, porque no todo sale. Como como lo mencioné en un ejemplo así básico, el hueso sale con carne, o la carne sale con hueso, perdón. Entonces, no todo es mineral, va a haber un poco de desmonte, se va a contaminar, o viceversa, voy a tener que sacar o voy a tener que perder este mineral, no sé, por ciertas alteraciones, tipo de roca, no sé, varios factores, ¿no? Y obviamente la cubicación lo voy a hacer porque dentro de este análisis, de esta base, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Voy a sacar la densidad de mi yacimiento mineral, que va a ser obviamente variable, ¿no? En ciertos, dependiendo de los cambios litológicos o del tipo de yacimiento, y con ello yo voy a poder calcular el tonelaje. Y el tonelaje, ya en función de la ley que yo he estimado, ¿ya? A la ley que yo he estimado, lo puedo convertir en finos, o gramos, onzas, en cualquier unidad del contenido metálico que yo deseo recuperar. Ya, en base a eso se refiere el proceso de evaluación de reservas. ¿Ya? A ver, voy a ir compartiendo mi pantalla. Voy a seguir preguntando. Compartir, me avisan. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, se mira, ingeniero. Ya está. Ya. Por ejemplo, lo que hemos visto acá en el proceso de evaluación de reservas, en este cuadro de acá, lo que he explicado anteriormente, es de manera global cómo yo hago el proceso de cálculo de la reserva, ¿no? Desde una base de una base de información, ¿ya? Que voy a tener, voy a calcular mi ley de corte en función a los costos y beneficios y al precio del metal que yo esté definiendo, y con esto voy a tener mi yacimiento como mena, es decir, el mineral útil. Pero obviamente no todo sale, no toda esta mena va a salir. Hay unos ciertos criterios, que puede ser el método de explotación, parámetros geomecánicos, geotécnicos, que van a definir la superficie de mi yacimiento, y ahí en función al ancho de minado o a la potencia explotable, o al límite de extracción que voy a tener, voy a calcular el volumen que realmente voy a poder sacar. Y ese volumen ya lo puedo cubicar porque tengo la densidad, que yo ya lo analicé en base a los
análisis que he hecho de estas muestras, voy a sacar el tonelaje, y el tonelaje en función a las leyes que ya tengo de mis muestras, lo voy a poder cubicar. Entonces yo voy a tener unas ciertas onzas de metal, y con esto voy a poder justificar cualquier proyecto minero que yo vaya a realizar. ¿Ya? A ver. Otro de lo que hemos visto ayer era la corrección en la estimación de reservas. ¿Ya? Y para la corrección de estimación de reservas hemos visto 3 puntos importantes o 3 criterios: la dilución de las leyes, el coeficiente de extracción, ¿ya? Y la recuperación del metal, ¿ya? Entonces, a ver, una pregunta, a ver, ¿en qué consiste la dilución de leyes? A ver, ¿quién quiera participar? Yo, ingeniero. Sí, a ver, adelante. No, que ahorita no Eh, puedo ver la dilución de leyes se da tal cual en mina, a diferencia de los otros dos. Y básicamente la dilución de leyes consiste en la contaminación de nuestro mineral con desmonte, ya que nosotros, por más que lo intentemos, es imposible sacar únicamente mineral de la mina, siempre va a venir con un poco de desmonte. Y sobre todo esto se da gracias al ancho de minado que usted mencionó antes, ya que el ancho de minado es un espacio mínimo que nosotros necesitamos para poder operar, para, no sé, para que entren, por ejemplo, las distintas maquinarias necesarias o así. Y hubo una palabra que usted mencionó que era, para que sea ergonómicamente factible, para que los operadores tengan el espacio necesario para poder sacar el mineral. Entonces, básicamente, gracias al ancho de minado y otras causas de dilución, es que nuestro mineral se contamina con desmonte, y eso vendría a ser la dilución de leyes. Ya, está bien. Tu apellido es Ruelas Vera Turno. turno A. Sí. Listo. Está bien. Parte de la dilución de las leyes, obviamente la contaminación del mineral con material desmonte, le llamamos, como dice, desmonte, y por ciertos criterios, como dijo el ancho ergonómico para que entre el operador, el trabajador, ¿ya? Porque mi potencia beta puede ser, no sé, 10 centímetros, pero una persona en 10 centímetros no va a entrar, no va a poder trabajar de manera adecuada. Entonces, hay un ancho ergonómico que se calcula para que pueda realizar una explotación adecuada, o simplemente cambiar el método de explotación, como dije, en un futuro quizás, no sé, haya equipos bastante angostos, donde solamente pueda ingresar maquinaria y pueda básicamente recuperar este mineral con la mínima dilución eh, requerida, ¿no? Ya, a ver, otra pregunta, a ver, dentro de la dilución de las leyes hemos visto 3 causas importantes, ¿no? Hemos visto la sobrevoladura, dilución interna y la dilución de reemplazo. A ver, ¿quién me puede explicar en qué consiste? O un ejemplo también de la sobrevoladura. A ver, adelante, quienes estén levantando. Ahorita no puedo ver Se puede ver en pantalla todavía, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver. Bueno, ahorita no puedo ver, como estoy compartiendo mi pantalla, no me sale Creo que, ingeniero, la dilución por sobrevoladura se refiere a cuando realizas tu malla de perforación y disparas. El disparo no es perfecto porque puede haber ocasiones en las que también al momento de volar el mineral también vuele parte del desmonte y es donde se diluye. Ya, claro, obviamente, como he dicho, la voladura es un arte, ¿no? Un arte donde tienes que hacer los taladros de manera adecuada para tratar de minimizar esta rotura de desmonte, ¿no? O sea, hacer tu malla de voladura dentro de los límites de lo que lo que yo quiero explotar en este caso, la beta, pero con la mínima cantidad de desmonte, ¿no? Y eso se va a llamar un buen control de voladura. Sobrevoladura sería lo contrario, que es básicamente
un mal control de la malla, que puede ser por la perforación, que puede darse por la mayor hacer el uso de explosivos de mayor potencia, ya que hacen que mi roca se rompa más de la cuenta, ya hacer no sé, no hacer un buen carguío, que me salgan tiros soplados. Tiro soplado quiere decir que no detono mi explosivo, ya por un mal iniciado. Y hay varios factores que me van a generar una sobrevoladura. ¿Ya? Sobrevoladura es prácticamente romper más desmonte de lo que yo necesito. ¿Ya? ¿Tu apellido cuál es? Chávez Santachoque, del turno B. Turno B. Ya. Después hemos visto lo que es la dilución interna. Ya hemos visto que es el material subeconómico que se encuentra dentro del cuerpo. Ya como hemos dicho, el yacimiento mineral es bastante irregular. Ya es bastante irregular. Ya no es de manera, no es como cortar un queso que esté así suavizado, sino tiene estas irregularidades. Ya. Y por estas irregularidades, al momento de hacer mi malla de perforación, ya, al momento de hacer mi malla de perforación, por ejemplo, cuando yo hago mi malla de perforación, hago taladros, estos son mis taladros, hago mis taladros, voy haciendo mis taladros, y obviamente el contorneo que va a tener al momento de realizar mi voladura va a ser de una manera regular, se podría decir, ya, pero nunca va a ser tan exacto para sacar todo el yacimiento. Tengo que calcular la mínima cantidad o la cantidad necesaria de explosivo y de taladros para que me salga esta potencia mínima, ¿no? O esta potencia adecuada que yo requiero. ¿Ya? A eso se refiere un buen control de voladura, obviamente. Y también la dilución se da también cuando el yacimiento mineral presenta este tipo de particularidades como la irregularidad en la forma. ¿Ya? Se llama dilución interna. Cuando estoy sacando desmonte dentro de mi malla de voladura, dentro de lo que estoy extrayendo. Y lo que es la dilución de reemplazo de contacto si el mineral es muy irregular. ¿Ya? Es este caso de acá, cuando es muy irregular. Ya. Para continuar, lo que vimos la corrección de la estimación de reservas. ¿Ya? Hemos visto lo que es lo que se prácticamente recupera en planta, ¿ya? Lo que normalmente se conoce como la recuperación metalúrgica. Seguramente, como les dije, eso lo han visto en su curso de metalurgia general con el ingeniero Muñiz, seguramente han llevado. ¿Ya? Parte de este metal de interés se pierde durante el proceso de concentración, ya quedando mezclado con los estériles. Ya, algo que quería así recordarles también en el día de ayer, lo que se me había pasado. Ahora vamos a tratar de representar. A ver acá. ¿Ya? Básicamente cuando yo tengo, digamos que esta es mi planta de beneficio donde esta es la mina, ¿ya? Acá de la mina llega el mineral y acá pasa por procesos de chancado, molienda, flotación y X etapas que pasa en la planta, y de acá me van a salir dos productos. Un producto que le llamamos el relave desecho, que es prácticamente lo que no se llega a recuperar,
Y acá puedo tener el concentrado. Que seguramente deben saber un poco. El concentrado básicamente es un material que puede ser tipo metálico o tipo diseminado, donde yo tengo el metal que yo quiero recuperar, pero una cierta concentración. Por ejemplo, en el diseminado, por ejemplo, el carbón activado, yo tengo acá el oro atrapado en ese carbón activado. Y en ese carbón activado está el oro, pero ¿en qué concentración? Digamos, en un 70%. Y por ejemplo, en este cátodo de cobre, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo cobre, pero no es en un 90%. Algo así. Los concentrados normalmente son, se puede decir, resultados, ¿ya? De toda esta etapa de procesos que pasan en planta para llegar a un grado de concentración más elevado del metal que voy a recuperar. ¿Ya? Otro caso diferente que abordan otras plantas, por ejemplo, recién escuchan las barras doré, que son las barritas de oro, así, que está prácticamente con un contenido de oro y un contenido de plata, pero casi a un 99% de pureza. Eso ya no es un concentrado, es básicamente ya un metal puro, ¿ya? Normalmente se le llaman ya productos ya casi terminados y normalmente eso ya lo llevan ya directamente a las bolsas de valores o a las principales compradoras. A plantas de fundición para que pasen por una etapa más, que es la fundición, donde básicamente a elevadas temperaturas, ¿ya? A grandes e inmensas cantidades de temperatura y presión, se recupera el metal, ¿ya? Solamente para que más o menos se tenga en cuenta lo que es lo que es el trabajo que se hace en planta, ¿ya? Y como hemos visto ayer, normalmente, ¿ya? Se sale tengo acá, tengo una ley 1 que vendría a ser el mineral, o lo que ingresa. La ley 2 que hemos dicho que es el concentrado, puede ser el concentrado lo que va a salir. Y el 1 menos XT vendría a ser el renado o el rechazo. Acá rechazo. En base a esta ecuación yo puedo calcular el rendimiento del concentrador, o normalmente eso yo le llamo, o le llamamos en minería, recuperación metalúrgica. Recuperación metalúrgica que está expresado en porcentajes, ¿no? Entonces, acá es donde nos quedamos el día de ayer. A ver, en este ejemplo básico, ya de coeficiente de extracción, donde básicamente en función a las leyes, ya yo quiero o deseo calcular la cantidad de concentrado que se obtiene al tratar una tonelada de mineral y el rendimiento del proceso de concentración. El rendimiento expresado en porcentaje, que vendría a ser la recuperación, y la cantidad de concentrado expresado en toneladas. Si lo han revisado, vamos a explicar de manera más fácil, ya en este ejemplo de acá. Nos dice, supongamos que en una explotación solo el 80% del material es susceptible de ser extraído. ¿Qué quiere decir que es susceptible de ser extraído? ¿Ya? Que no voy a recuperar el 100% de mi reserva, ¿ya? Por ciertos factores, y siempre va a haber esa minería. Factores geológicos, factores geomecánicos, factores, no sé, de método de explotación, etcétera, ¿ya?
Si se desea mantener límites adecuados de seguridad, obviamente. Todo está enfocado siempre en la seguridad. Ya yo no tengo por qué exponer también al personal que va a trabajar dentro de la actividad de extracción o de explotación del yacimiento y exponerlos a un cierto grado de inseguridad al momento de querer recuperar todo el yacimiento. ¿Ya? Así, para una reserva geológica de 10.000 toneladas, ya estamos hablando de que esta es una reserva, 10.000 toneladas, con una ley del 2.3% de cobre. ¿Ya? Con un factor de extracción del 80%, porque hemos dicho que no puedo extraer todo el mineral. ¿Ya? Hay factores que no me van a dejar recuperar todo este yacimiento, ¿ya? Toda esta reserva. Y una dilución del 10%. ¿Ya? Con esta dilución del 10%, ya vamos a tener este simple ejercicio. ¿Ya? Los 10.000 toneladas que tengo, solamente voy a recuperar el 80%, es decir, solamente 8.000 toneladas. Y la ley obviamente va a ser la misma, al 2.3% de cobre. Dice que si aplicamos esta cifra, yo voy a tener una dilución del 10%. ¿Qué es esa dilución? El 10% voy a sacar como desmonte. Como desmonte. ¿Está bien? Desmonte es prácticamente el mineral o el material que no es pagable. ¿Ya? Entonces el 10% vendría a ser los 8.000 multiplicado por 1.1. O básicamente 1 más 0.1. Donde se ve acá representado el 10%. Entonces 800 toneladas va a ser como desmonte. ¿Ya? ¿Y cuál sería la ley diluida final que voy a tener? ¿Ya? Porque obviamente si yo voy a meter desmonte, mi ley ya no va a ser de 2.3%, ¿ya? Va a ser menor. ¿Está bien? ¿Cómo calculo? Simplemente multiplico o divido los 8.000 toneladas que voy a tener inicialmente, más todo lo que voy a sacar, que son los 8.800. Y lo multiplico por 2.3%. Y eso me va a salir 2.09. Obviamente va a ser menor. ¿Ya? Va a ser menor. ¿Ya? Entonces al final yo voy a tener que lo que yo voy a recuperar van a ser, lo que yo voy a sacar finalmente, va a ser el 80%, pero con desmonte, 8.800, y con una ley diluida, ya no 2.3 porque voy a sacar desmonte, sino 2.09. Un ejemplo básico, recontra básico, para que se entienda cómo es cómo yo hago la recuperación, ¿ya? Del mineral o del metal en base a una dilución. ¿Ya? Acá vamos a ver un tema interesante de lo que siempre hemos hablado, el cálculo de la ley de corte. ¿Ya? Y acá tomen bastante atención, ¿ya? Esto es bien fácil de entender, pero pongamos la atención adecuada. ¿Ya? Para yo calcular la ley de corte, ¿ya? Este está en función de los costos que se tengan a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Hasta la obtención y comercialización del producto final. Como dije, el mineral de cabeza viene de la mina. Es el mineral que viene de la mina, ¿ya? Este mineral que viene de la mina pasa por ciertos costos. Los costos de exploraciones, los taladros que yo he hecho para seguir estimando los recursos y reservas, las labores que yo he hecho en desmonte para seguir ampliando mi grado de recursos y reservas. El costo de exploraciones, ya para que se entienda ya de manera básica, podemos dividirlo. Son las labores que se hace en desmonte. Ya, para descubrir el mineral.
Es como una inversión prácticamente. Labores en desmonte para descubrir mineral. ¿No? El desarrollo y preparación, básicamente casi El desarrollo son las labores que se realizan en beta, ¿no? Como las galerías que mencioné, galerías, que nos ayudan a seguir ampliando mi zona de mineral, mi yacimiento. Me permite seguir reconociendo el yacimiento mineral ya que estoy haciendo labores en mineral, en beta. ¿Ya? Pueden ser galerías, normalmente ese tipo de labor. Preparaciones se refiere a las labores que yo hago para, como dice su nombre, preparar un bloque para explotación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es ubicar básicamente un bloque grande obviamente, que puede ser de 50 metros, 100 metros, ¿ya? Donde voy a tener una galería abajo, una galería arriba, voy a tener chimeneas, ya voy a tener quizás subniveles y voy a explotar todo esto. Ya son prácticamente labores que yo hago para preparar un bloque para explotarlo. Y finalmente lo que es explotación, ¿ya? El costo de explotación. Acá puedo aumentarle más costos, obviamente, estoy hablando de los costos básicos, acá puede haber costo de servicios, ¿ya? Servicios mina, ¿ya? Etcétera. Incurrir todos estos costos, ¿ya? Los sumo y me lleva un costo de mina. Ya tengo un primer costo. Después cuando el mineral entra a planta, vamos acá, planta, hay otro tipo de costos. Normalmente yo ya lo digrego como costo de planta. Y en planta va a haber un costo por molienda, un costo de explotación, un costo de espesamiento, disposición de relaves. ¿Ya? Básicamente todo yo lo puedo poner como costo de planta. Como dice acá, costo de beneficio, tratamiento. Ya porque depende del tipo de planta o del tipo de yacimiento mineral o mineral que voy a recuperar o metal que voy a recuperar, las actividades que se vean acá. Normalmente lo principal es chancado y molienda y flotación. Y los demás procesos de espesamiento, filtrado, cianuración, lixiviación, obviamente ya depende del tipo de mineral y del tipo de yacimiento que yo estoy trabajando. ¿Ya? Pero al final, costo de planta. ¿Ya? Y cuando ya salgo mi producto final, en este caso, pone que es un concentrado que tiene un cierto porcentaje de un metal contenido, ¿ya? Implica un costo de comercialización, un costo de transporte, obviamente, y un costo de ventas. Básicamente son los costos, son los costos directos que se están colocando acá. ¿Ya? Porque acá puede haber más costos. Acá lo que, por ejemplo, algo que no estoy considerando acá, por ejemplo, hay regalías que se tienen que pagar, hay costos administrativos que también se tienen que pagar, hay inversiones, costo en inversiones, obviamente. ¿Qué más tengo? Hay gastos financieros, ¿ya? Hay X costos, pero estos son los principales, podría decir que son los costos directos a la venta y recuperación del mineral, ¿ya? Entonces, básicamente es para ver en qué tipos de costos yo incurro. Como ve acá, tengo un costo de mina, tengo un costo de tratamiento, un costo de comercialización más, por ejemplo, es el costo administrativo, el pago de planillas, el pago de oficinas, el pago de alquileres, pago de alimentación y vivienda, vendría a ser gastos generales. ¿Ya? Eso vienen a ser básicamente costos indirectos. Entonces, explicado esto, ya prácticamente la secuencia o la secuencia de los costos que involucra desde que saco el mineral del socavón de la mina hasta venderlo, que incurre en un costo. Entonces, el cálculo de la ley de corte, ya hay varios tipos, pero el concepto fue introducido al inicio por Lasky, ya, por eso se llama el método Lasky, y lo expresa de la siguiente manera. Me dice que el beneficio, parte de esta fórmula, me dice que el beneficio ya de lo que yo voy a obtener en la venta de este mineral pasa por el ingreso menos el costo.
básicamente. PV es el ingreso por ventas y la sumatoria de C vendría a ser la sumatoria de todos los costos mineros, metalúrgicos y de comercialización también. Comercialización, ¿ya? Porque son costos que incurren para la venta desde que yo extraigo el mineral hasta que lo vendo. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula la hemos visto antes en nuestro curso de ingeniería económica. Beneficios igual a ingresos menos costos. O sea, una fórmula bien básica, pero que nos va a traer básicamente como yo calculo la ley de corte, que está en función a esta fórmula. Entonces, de esta fórmula yo también tengo que deducir, ¿ya? Tengo que deducir que mi ingreso por ventas, ¿ya? Como acá mi ingreso por ventas va a ser igual al precio unitario, el precio de venta del mineral, multiplicado por la ley del mineral, multiplicado, en este caso, por el rendimiento global del proceso. En este caso, a veces lo mandamos como la recuperación. Recuperación en mina y en planta, ¿no? Porque hemos visto que también en mina se pierde el mineral. Y la principal característica o causa como se pierde el mineral o el fino es mediante este material particulado fino se queda pegado ya en las paredes de los echaderos. Ya es una forma de decir que se pierde el mineral. Hay más maneras cuando ya empiecen a trabajar en mina y se van a dar cuenta que el mineral se pierde por varias consecuencias, no solamente por pérdida de finos. ¿Ya? Entonces, acá nos dice, la ley L, ¿ya? Esa ley que hemos visto, va a tener dos componentes. Un componente Y, que vendría a ser la proporción de mena o mineral útil que está en el concentrado, y una variable X, digamos acá, que va a ser a la proporción de la mena, pero que vendría a ser el rechazo. ¿Ya? Entonces tendría básicamente esta relación, ¿ya? Entre mi ley vendría a ser una proporción entre la mineral útil, mineral de mena, y el rechazo o relave que yo voy a tener. Teniendo en cuenta estos conceptos que me dice el método de Lasky, me dice que el rendimiento del concentrador está prácticamente en función de esta fórmula, ¿ya? Hemos visto que mi ingreso va a ser igual al precio del metal, la ley y la recuperación, rendimiento del concentrador, es decir, rendimiento o la recuperación que hay en planta. Y la otra fórmula, beneficio, que vendría a ser el ingreso también, el ingreso menos la sumatoria de todos los costos. Entonces yo reemplazo este precio de venta o el ingreso con estas variables, precio unitario del metal, ¿ya? La ley y el rendimiento del concentrador. Entonces, yo quiero despejar cuál es la ley con la que yo deseo trabajar. Entonces, despejando L, voy a tener esta fórmula. La ley que yo deseo obtener ya está en función al beneficio que yo deseo obtener, más la sumatoria de todos los costos, todo esto dividido entre el precio de venta del metal multiplicado por el rendimiento del concentrador o recuperación metalúrgica. Está expresado en porcentaje, ¿ya? Entonces, y acá viene el concepto fundamental de la ley de corte. La ley de corte se da cuando el beneficio es igual a cero. Y ahí se van a acordar cuando en la clase de ingeniería económica vimos que la ley de corte es básicamente cuando yo no gano y tampoco pierdo, ¿ya? Es básicamente el límite de ley que me va a permitir controlar la explotación
de mi yacimiento mineral. ¿Ya? Si yo pongo B igual a 0, mi fórmula que tengo acá arriba se va a volver en esta. Y eso vendría a ser mi ley crítica o ley mínima explotable. Y así es como lo define el ASCII. ¿Ya? Así es como lo define el ASCII. Mi ley mínima de corte, o mi ley mínima explotable, vendría a ser igual a la sumatoria de todos los costos, obviamente todos los costos que incurren para la obtención de este mineral hasta la venta, ya todos los costos que incurren, dividido entre el precio ya del metal multiplicado por el rendimiento del concentrador o la recuperación metalúrgica simplemente. Y si las condiciones económicas cambian, se puede reducir la ley de corte, incrementándose así la reserva del yacimiento. Por ejemplo, yo viendo esta fórmula, ¿ya? ¿Qué pasaría si el precio del metal sube? Automáticamente mi ley de corte bajaría. ¿Y qué pasa si mi ley de corte baja? Mis reservas, digo que son mis reservas, ¿ya? Hace que se incremente. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? ¿Por qué se incrementa? ¿O no se entiende? ¿Se entiende por qué se incrementa? A ver, una pregunta, a ver quién quiere responder. ¿Por qué creen que se incrementa? Se incrementa porque la ley de corte al ser menor hay más recursos que pueden pasar este criterio. Claro. Como yo reduzco mi ley, va prácticamente lo que yo tenía como recurso, ¿ya? Lo tenía como recurso, ya lo estoy bajando prácticamente la valla y hago que más bloques de mineral pasen esta valla y aumenten mis recursos. ¿Ya? ¿Tu apellido cuál es? Vale, a ver, el turno. Vamos a ver. Ya está. Básicamente ese es el criterio de la ley de corte. ¿Ya? Por ejemplo, acá un poco más para que se entienda también el método de Lasky, que nos dice acá. En este cuadro simple lo vamos a entender de mejor manera. ¿Ya? En este cuadro yo puedo entender, si yo tengo una ley de corte, la ley de corte hemos dicho, es cuando mi beneficio es igual a 0. Entonces, ahí va a estar el límite, ¿ya? Todo lo que yo encuentre, ¿ya? O que esté por debajo de esta ley de corte, se va a llamar recurso. Y lo que esté por encima de la ley de corte, ¿ya? Lo que esté por encima de esta ley de corte, todo esto que está sombreado, ponemos así, va a ser mi reserva. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría? Lo pongo acá a ver. ¿Qué pasaría si es que yo, mi ley de cabeza, o la ley que estoy sacando del mineral, digamos, si mi ley de corte, un ejemplo, es 6, pongámoslo en unidades, 6 gramos por tonelada de oro, por ejemplo, y yo estoy sacando de mi mina 10 gramos por tonelada. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Mis recursos o mis reservas ya van a disminuir. Creo que acá lo explica de manera equivocada. A ver, vamos a volver a repetir bien para que se entienda. Vamos a borrar.
para que se entienda. Ya, tengo mi ley de corte, y mi ley de corte es de 6 gramos por tonelada. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo dividido lo que es recurso y reserva. Todo lo que esté por encima de 6 gramos por tonelada es reserva. Todo lo que está sombreado de color gris. Y todo lo que está de color blanco, ya que está por debajo de mi ley de corte, vendría a ser recurso. ¿Ya? Y todo lo que esté por encima de esta ley de corte me voy a tener un mayor beneficio. ¿Ya? Voy a tener un mayor beneficio. Y así funciona la ley de la curva de la ley de corte. Pero ¿qué pasaría, con ese ejemplo, si mi ley de corte, ya por tema de que el precio del metal se ha reducido, y mi ley de corte sea de 10 gramos por tonelada? Si pasa eso, inmediatamente mis reservas, ¿qué pasa con mis reservas? Se ha reducido. Y lo que es mi recurso se ha incrementado. Todo esto de acá. Color más fuerte, acá está. Mi recurso se ha incrementado. ¿Todo por qué? Porque el precio útil del metal ya se ha reducido. Cuando el precio del metal es muy variable, muy cambiante, pasa estos fenómenos entre recurso y reserva. Hoy bien el recurso se incrementa y la reserva disminuye, o viceversa. La reserva se incrementa y el recurso disminuye. Ya ese es el efecto ya que hace el precio del metal. ¿Ya? Clasificación de recursos y reservas. ¿Ya? Se aplican diferentes metodologías de clasificación para conocer estimativamente los volúmenes de mineral ya en el yacimiento, a fin de delinear programas de explotación acordes a las cantidades que yo voy a requerir para mi explotación. ¿Ya? Entonces, por tal razón, se ha tratado de categorizar de manera sistemática el grado de certeza o de seguridad de la existencia de este yacimiento. Así que una de las primeras clasificaciones que se tuvo en los años del siglo XX, ¿ya? Distinguió 3 clases de reservas. ¿Ya? Ahí se hablaban de reservas positivas, reservas probables y reservas posibles. ¿Ya? Que básicamente lo que el día de hoy también conocemos. Pero ya un poco más tarde, en el año de 1909, Hoover, nuestro amigo Hoover, aplicando el criterio de la continuidad y regularidad y espacial de la mineralización, distinguió ciertas categorías. La categoría de probado, probable y en perspectiva, ya que básicamente es lo mismo de lo anterior. ¿Ya? Y en el año de 1944, ¿ya? Este instituto, el Geological Survey y la Escuela Bureau de Minas incorporan los términos medido, indicado e inferido, que más se utilizan actualmente en la clasificación de las reservas minerales, ya lo que hemos visto anteriormente cuando hemos tratado de clasificar el tipo de recurso. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, ha pasado por ciertas etapas, esta clasificación que se ha hecho de los yacimientos, ¿ya? Y básicamente tenemos, por ejemplo, este gráfico que es bien representativo, que nos van a ayudar a caracterizar esta clasificación. Como se ve, yo tengo, según McKelvey,
tengo este cuadrito que básicamente me va a ayudar a entender ya cómo yo reconozco, cómo yo clasifico un recurso y cómo yo clasifico una reserva. ¿Ya? Un recurso, como se ve acá, como lo hemos visto en anteriores ejemplos, ¿ya? Un recurso vendría a ser la cantidad total de mineral existente que tengo en la zona, en mi yacimiento, que yo a través de taladros diamantinos, sondeos, ya he ido reconociendo prácticamente, y vendría a ser el todo, el total, ¿ya? Eso vendría a ser mi recurso, ¿ya? Pero, ¿ya? Dentro de este recurso, como se ve en este cuadro, ¿ya? Se basa en el conocimiento geológico y en la rentabilidad económica, ¿ya? Y parte de lo que pasa o pasaría a ser recurso, ya es es el mineral que pasa a ser subeconómico, ¿ya? Vamos a dibujar acá. Ahí está. Entonces, recurso, ya veámoslo acá. Ahí está. Me dice que recurso, ese va a ser el mineral subeconómico, que quiere decir que va a tener una baja ley. Baja ley se refiere a que va a estar por debajo de la ley de corte, ¿ya? Va a estar por debajo de la ley de corte, ¿ya? Y otro, también, dato peculiar de los recursos, es que el conocimiento geológico va a ser incierto, va a ser bajo ciertas especulaciones, criterios que va a tener el que está haciendo el análisis, ¿ya? Y bajo ciertas hipótesis, ¿ya? Que todavía no se han descubierto. Quizás solamente se tenga un sondeo nada más de un pequeño reconocimiento mineral, pero que yo básicamente estoy estimando, estoy infiriendo, ya que puede haber como no puede haber mineral, ¿ya? Entonces acá mi nivel de conocimiento geológico es mínimo, ya es bajo, y mi nivel de rentabilidad es mínima porque está por debajo de la ley de corte. Y acá viene a lo que reserva. La reserva, voy a pintar de otro color, la reserva vendría a ser el mineral que es económico, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el mineral económico? Donde la ley de mi mineral va a estar por encima de la ley de corte, ya va a ser un mineral económico. Entonces es un mineral que va a ser explotado, pero no necesariamente necesito que sea económico también, necesito un cierto grado de accesibilidad. Accesibilidad. Accesible, disponible, ¿qué quiere decir? Que yo ya he hecho infraestructura para poder explotar este mineral. Seguramente he hecho, como no siempre, he hecho rampas, he hecho, no sé, cortadas, chimeneas, piques, galerías, etcétera. He hecho un cierto laboreo minero que me ha incurrido en ciertos costos para hacer esta infraestructura y poder acceder a este mineral, ¿ya? Y dependiendo del tipo de análisis que yo he realizado, puedo clasificar estas reservas, ¿ya? Dependiendo de las caracterización, ¿ya? O cierto grado de conocimiento, de certeza, ¿ya? He visto que pueden ser medidas, indicadas e inferidas. Si se dan cuenta, estas medidas indicadas e inferidas, voy a pintar otro color, ya medida indicada e inferido, está en función a que yo tengo un mayor conocimiento geológico, ¿ya? A la accesibilidad, ¿ya? Y a la rentabilidad, ¿ya? Básicamente, bajo esos ciertos criterios, yo he transformado lo que es mi recurso a reserva. Vuelvo a repetir, mi conocimiento geológico es más certero
seguramente tengo mayor tipo de información de este yacimiento, ¿ya? Tengo mayor acceso a estos bloques de mineral, ya tengo mayor acceso y estos bloques son rentables, ¿ya? Entonces, básicamente esos criterios he usado ¿para qué? Para que mi recurso, ya de todo lo que tengo, he dejado el mineral que es de baja ley, he dejado el mineral donde no tengo cierto conocimiento geológico porque no tengo información y he dejado de lado también aquello que no tengo acceso, no son disponibles y lo he mantenido como recurso. ¿Está bien? Y así yo he podido clasificar lo que es este mineral y lo que es que diga, lo que es recurso y lo que es reserva. ¿Está bien? Bueno, acá prácticamente ya es lo que es el tema de recurso, ¿ya? Eh, ya estamos en la hora, solamente ya para terminar, ¿ya? Para la que es clasificación de recurso, hemos visto lo que es recurso, y acá básicamente te indica lo que es el recurso, ¿ya? Los recursos identificados, los recursos identificados que son económicos o ya pasarían a ser reservas, los recursos inferidos, ya los demostrados, recursos no identificados hipotéticos y no identificados especulativos. Básicamente, todos estos recursos son aquellos que cumplen con estas características, donde mi rentabilidad económica está por debajo de la ley de corte, es decir, que es un mineral subeconómico, porque está por debajo de mi ley de corte, porque mi nivel de conocimiento geológico, a falta de una información certera, es prácticamente, se basa en especulaciones o hipótesis, y donde no tengo acceso. Entonces, básicamente eso se refiere a este tipo de recurso, y acá lo puedo ver bajo ciertos criterios. ¿Está bien? Y acá básicamente se refiere a la clasificación que ya hemos visto anteriormente, cómo yo clasifico un recurso y cómo lo clasifico una reserva. Normalmente, como hemos visto, cuando yo clasifico mis recursos o mis reservas, ya, en reservas probadas o medidas, ya, probadas viene de de un indicador ya medido, donde yo tengo un grado de certeza, ya un grado de información ya donde he tomado un muestreo ya detallado, donde he hecho, no sé, trincheras, he hecho sondeos, he hecho labores en mineral, en beta, y he podido reconocer el mineral. O sea, estoy prácticamente en el tonelaje real y donde esto no puede tener un grado de incertidumbre mayor al 10%. Las reservas probables o indicadas, donde el conocimiento del recurso del cuerpo se alcanza a partir de información similar a la necesaria para establecer las reservas medidas, ¿ya? Pero la diferencia de esto es que la densidad de muestreo o inspecciones, así como el grado de seguridad en las determinaciones son inferiores, pero no obstante todavía resultan altos como para permitir o asumir la existencia de una continuidad de mineral en los puntos de muestreo, ¿ya? Y las reservas posibles o inferidas es donde las estimaciones se basan en una supuesta continuidad geológica. Yo asumo, digamos, que hay una cierta continuidad, pero no he hecho ningún tipo de muestreo porque no puedo acceder. Tengo que seguir avanzando, no sé, mi galería o mi labor que está avanzando en mineral para yo reconocer, ¿ya? Entonces, acá los muestreos y mediciones cuando existen son insuficientes por sí mismos para efectuar la caracterización, predominando sobre ellos la interpretación geológica que establece o que establezca el profesional, en este caso el estimador. Como hemos visto, el estimador puede ser un ingeniero geólogo, un ingeniero de minas. ¿Ya? Para terminar, solamente voy a usar este gráfico de ejemplo y le voy a decir cuándo es probable, cuándo es probado y cuándo es inferido. ¿Ya? Hablamos de un nivel probable. Pongan la mayor atención en esta parte, ¿ya? Solamente voy a explicar una sola vez y con esto se va a entender lo que es mineral probado, probable e inferido. El mineral probado es cuando yo he hecho este laboreo, como ven acá he hecho una galería, acá he hecho una chimenea, no sé, quizás acá este sea un subnivel,
ya, he hecho un cierto laboreo que ya está prácticamente en beta, en mineral. Entonces, cuando yo hago este, este laboreo y he cubicado, prácticamente como se ve acá, he generado un rectángulo, un cubo. Yo empiezo a sacar muestras de acá, saco muestras de acá, saco muestras de acá, bajo un cierto distanciamiento, saco mis muestras, ya hemos visto qué tipo de muestreo se puede hacer, ¿ya? Puedo sacar un muestreo sistemático, ¿ya? Separado a una cierta distancia. Y con esta información de los cuatro lados del bloque, yo puedo tener un mineral, un recurso medido, porque tengo certeza en todo el bloque de mineral. Y esto, si es que resulta ser económico y tengo el acceso suficiente, se convierte en un mineral probado, ¿ya? Es un mineral probado porque lo he identificado por los cuatro lados y tengo acceso y la ley está por encima de la ley de corte, ¿ya? Vamos al siguiente caso. Yo, por ejemplo, he accedido al mineral por acá, ¿ya? Por acá seguramente he hecho una chimenea, ¿ya? Y he llegado solamente hasta acá. Solamente llego hasta acá. Tengo que seguir corriendo para definir qué hay más al fondo. Pero hasta ese límite que he llegado, solamente y he hecho mi muestreo acá, mi muestreo acá, ¿ya? Mi muestreo acá, obviamente aplicando el mismo criterio, y solamente acá. He hecho mi muestreo prácticamente en uno, dos y quizás tres lados, ¿ya? Un poco menos. Entonces, cuando acá no tengo un cierto nivel de confianza porque no he podido medir más al fondo, porque me falta continuar, me falta seguir desarrollando esta galería, ¿ya? Y ver si sigue habiendo continuidad en el yacimiento mineral, yo le puedo llamar un yacimiento, un mineral probable, ¿ya? Porque tiene un recurso, o el tipo de recurso es indicado, porque todavía no tengo una información certera, me falta un poco, ¿ya? Me falta un poco, pero ya puedo asegurar que este mineral tiene continuidad, ¿ya? Entonces a eso le llamo un mineral probable. Y un mineral indicado sería aquel, poner acá, vamos a pintar otro color, que diga un mineral inferido, como su propio nombre lo indica, yo puedo inferir que a lo largo de lo que yo ya tengo ya estimado como probado y probable, que vendría a ser todo este límite de acá, que vendría a ser probado y probable, me falta seguir avanzando, profundizando esta chimenea o pique, me falta seguir profundizando, quizás no sé hacer una rampa por acá, no lo sé, y seguir viendo qué hay acá abajo. Pero yo en base a lo que ya tengo reconocido, quizás por acá haga, no sé, por superficie, o quizás por esta zona de acá, haga un taladro, un sondeo, un taladro diamantino y corte una estructura por acá, haga entonces por acá otro taladro y corte una estructura por acá. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Entonces yo posiblemente te puedo decir, ya en base a esa información que es obviamente mínima, que todo lo que está acá alrededor es un posible potencial mineral, ya pero catalogado como inferido. Cuando es catalogado como mineral inferido, ya no pasaría a reserva, ya simplemente se queda como un recurso, nada más. ¿Ya? Un recurso inferido. ¿Ya? Básicamente este es el ejemplo más elemental que se podría dar para poder catalogar cuando un mineral es medido, cuando es indicado y cuando es inferido. Y solamente el mineral medido e indicado, de acuerdo a la ley de corte, de acuerdo a la accesibilidad y al conocimiento geológico, yo lo puedo transformar en reserva en dos categorías, probado y probable. ¿Ya? Eso vendría a ser lo más resaltante en la parte del curso que estamos llevando en el tema 3, lo que es estimación de reserva, de recursos y reservas, ya en la parte de clasificación. ¿Ya? No sé si habría alguna pregunta, Alexis, o que diga a todos los que están presentes en la clase, sino para dar terminado de esta sesión el día de hoy. Ya nos volveríamos a ver la siguiente semana.
Más bien, como ya hemos visto algunos ejercicios acá, y ahí como parte de la evaluación continua, voy a ver si es que pues, se puede ver algún tipo de ejercicio con lo que hemos visto anteriormente, ya para compartirlos a sus delegados y los delegados se los compartan a ustedes y posiblemente quizás me lo hagan entrega hasta el día lunes de la siguiente semana, ya para que sea parte de la evaluación continua. ¿Está bien? Yo voy a comunicar internamente con los delegados para asignar esta práctica, ya y me lo puedan entregar el día lunes. ¿Está bien? No sé si habría alguna consulta o duda. Estaría muy bien el hecho de la práctica, ingeniero. Muchas gracias. Ya. En todo caso, daríamos por terminado la clase. Ya. Muchas gracias. Ya nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. Muy ingeniero. buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego.